Jesucristo, reinas con poder. Hola queridos maestros bíblicos, les habla su pastor Gerson Cedeño y hoy vamos a estar analizando el estudio bíblico número 5 de la serie Acercándonos a Jesús. El título de este estudio bíblico es El bautismo de Jesús. Y vamos a estar ubicándonos de forma general en los textos bíblicos de Juan capítulo 1, versículo del 19 al 34 y Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. El objetivo de esta clase es presentar el bautismo de Cristo como ejemplo a seguir por sus discípulos. Y vamos a estar estudiando cuatro doctrinas básicas que queremos que usted resalte con sus estudiantes. La primera doctrina que vamos a estar estudiando o repasando, ya la hemos hablado, es la doctrina de la Trinidad. Dios es uno y a su vez tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se relacionan entre ellos con una relación eterna de amor. Y también vamos a estar hablando acerca del bautismo, que es para nosotros un acto simbólico y un medio de gracia con el cual el creyente se identifica con Cristo y que significa muerte, sepultura y resurrección. También vamos a estar hablando un poco de la preexistencia de Jesucristo, que ya hemos estado tratando en las clases anteriores, pero pues aquí hay un pasaje que nos va a permitir reforzar esta doctrina. Y también vamos a presentar a Jesús como el Hijo eterno de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, eternamente engendrado, mas no creado por el Padre, de la misma naturaleza del Padre. Y eso vamos a estar tocándolo aquí. Juan el Bautista fue escogido por Dios y enviado por Dios para preparar el camino al Mesías. Él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Y cuando vino Jesús a él, al no tener pecado, a Juan le parecía incongruente entonces bautizarlo. Así que se opone en un principio, pero luego accede y ocurre el bautismo más especial de toda la historia. Y en particular de toda la historia humana. Y son los detalles de este bautismo que vamos a estar estudiando hoy. En Juan capítulo 1, versículos del 19 al 31, vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Lo primero que vamos a ver es el testimonio sobre sí mismo. Juan el Bautista no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esto aparece en Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8. Él iba a dar testimonio de la luz que iba a venir después de él. Su función era allanar el camino, quitar los obstáculos, preparar los corazones para que en fin la gente pudiera creer en Jesús, que era él el Mesías que vendría después de él. Esto aparece en Lucas capítulo 1, versículos del 16 al 17. Juan sobre sí mismo dio testimonio de que él no era el Mesías. Dijo que era la voz que clama en el desierto, citando a Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Ya en el profeta Malaquías capítulo 3, versículo 1, se había anunciado que antes del Mesías vendría un mensajero. Y en Mateo capítulo 11, versículos del 10 al 15, el mismo Jesús explica este pasaje aplicándolo a Juan el Bautista. Jesús declaró que él es aquel Mesías, aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista comenzó entonces a dar testimonio sobre el Cristo. Al ser preguntado por las personas que enviaron los fariseos allí, ¿por qué tú bautizas? Juan aprovecha la oportunidad para referirse al objeto de su misión. En el versículo 16 dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno
Juan le estaba diciendo que el Mesías ya estaba entre ellos y que por medio de él y ustedes iban a tener una mala voluntad para con él. Y es que debían preocuparse no por Juan, sino que le estaba diciendo, deben preocuparse más bien por el que viene después de mí. Y en el versículo 27, dice aquí, pues el que viene después de mí era antes que yo, y del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Dos cosas hay que resaltar de esta declaración de Juan. La primera, el que vendría después de él era antes de él, haciendo una clara referencia a la preexistencia de Cristo. Y usted dirá, bueno, pero otra vez hablar de la preexistencia de Cristo. Sí, recuerde que el método que estamos usando es un método que yo lo llamo llover sobre mojado. ¿Qué significa eso? Que la persona comienza a escuchar la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la preexistencia de Cristo, y lo escucha una vez y luego se encuentra con otro pasaje y la vuelve a revisar, y así con cada pasaje lo vamos a estar revisando. Así que aunque usted ya le explicó a sus estudiantes acerca de la preexistencia de Cristo, utilice nuevamente este pasaje para hacer énfasis en dicha doctrina. Lo segundo que hay allí es que el que vendría después de él era mayor que él. Luego, al siguiente día, pasó que Juan comienza y ve a Jesús. Y cuando Juan ve a Jesús, en el versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sistema ritual de los israelitas se sacrificaba un cordero para cubrir sus pecados. Esto está en Levíticos capítulo 16, versículo del 11 al 14. Así que para los israelitas, el escuchar las palabras de Juan, al escucharla, entendieron perfectamente lo que él quería decir. ¿Ok? Mas, a diferencia de los animales que tenían que morir constantemente para cubrir el pecado, no quitar el pecado, sino cubrir el pecado, este cordero que era Jesús iba a ser sacrificado, pero su sacrificio no iba a cubrir el pecado, sino que iba a ser la solución definitiva para el pecado de la humanidad. Por eso Juan dice que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 30 vuelve a mencionar nuevamente la preexistencia de Cristo cuando dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Interesante, nuevamente, dos versículos más, afirme la doctrina entonces de la preexistencia de Cristo. Lo segundo que vamos a ver acá es que la negación de Juan el Bautista es y la respuesta que le dio Jesús. Esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Cuando Jesús viene entonces a bautizarse en el Jordán, Juan se oponía a bautizarle. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versículo 2 y Mateo capítulo 4 versículo 17 y Marcos capítulo 1 versículo 4 así lo dice. Entonces la persona que tenía pecado se venía y estaba allí y se bautizaba confesando de alguna manera sus pecados, pero cuando viene Jesús a donde está Juan a bautizarse, Juan considera que no es apropiado bautizar a alguien que no tiene pecado y comienza a negarse a bautizarlo de alguna manera, se oponía y más bien decía, yo Juan tengo que ser más bien bautizado por ti. ¿Cómo tú quieres cómo quieres tú que yo te bautice si el que necesita bautizarse soy yo? ¿Por qué? Porque yo sí soy pecador, dice Juan. Pero tú no tienes pecado, por lo tanto yo no puedo bautizarte. Una pregunta viene entonces a nosotros. ¿Por qué Jesús se bautizó?
Jesús responde a Juan de la siguiente manera: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y uno dice, clarito, ¿verdad? Bueno, uno dice, no está tan clarito, porque pareciera que lo dejó en las mismas. Porque entonces, ¿qué significa que cumplamos toda justicia? ¿Sí? De alguna manera, que cumplamos toda justicia tiene que ver con que el bautismo de Jesús iba a ser muy particular. Iba a ser un bautismo diferente al resto de la humanidad, ya que a través de él, Jesús, Dios Santo, sin pecado, comienza a identificarse con la condición del hombre, con el hombre pecador, con el hombre que sí necesita arrepentirse. Jesús no necesitaba arrepentirse, pero al identificarse con los seres humanos, entonces define bautizarse para estar en la misma condición. De alguna manera, entonces, esto nos lleva a nosotros a algo muy especial. Si Jesús se identifica a través del bautismo con nosotros los seres humanos, entonces nosotros los seres humanos, y ya lo interesante de esto, a través del bautismo nos identificamos también con Jesús. Y esto es maravilloso entonces. Y el ejemplo ahora que Jesús marca al bautizarse nos debe llevar entonces a nosotros a decir, bueno, yo también deseo bautizarme, yo también necesito bautizarme. En la siguiente clase ocuparemos todo un buen espacio para poder enseñarnos un poco más acerca del bautismo del creyente y animarles, si hay alguno de los que están allí que no se han bautizado, entonces que tomen la decisión de hacerlo. Continuemos. Lo tercero que vamos a decir es que Jesús es reconocido por el Padre. En Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15, y Juan capítulo 1, del 32 al 34, Jesús entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, el versículo 16, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aquí Mateo registra una visión clara de la Trinidad de Dios. Observa las tres personas de la Trinidad: el Padre, que está hablando desde el cielo; el Hijo, que está surgiendo de las aguas del bautismo; y el Espíritu Santo, que desciende sobre él en forma de paloma. La revelación de la doctrina de la Trinidad es un proceso paulatino. Es una revelación progresiva que comienza en el Antiguo Testamento y donde se revela principalmente el Padre, y que luego se manifiesta mucho más completa en el Nuevo Testamento con la aparición de su Hijo Jesucristo, con la encarnación de su Hijo Jesucristo, que salvaría a la humanidad. Y entonces el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, a quien Él enviará después. ¿Para qué? Para que estableciera a la iglesia y para que estuviera con nosotros. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y esta doctrina también usted puede tranquilamente allí conversar con las personas que tiene cerca. Jesús, entonces, Dios sin pecado, se identifica con la condición humana pecaminosa para que nosotros podamos de alguna manera ser salvos. Entonces allí es reconocido de la siguiente manera, ¿sí? Ahora, si nosotros a Juan se le había revelado que cuando viniera o cuando él viera el acontecimiento de que el Espíritu bajaría allí sobre esa persona definitivamente era el elegido de Dios, o el ungido de Dios, o el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 33, así lo dice. Y es interesante que aquí dice que el que vendría iba a bautizar con el Espíritu Santo. El tema del bautismo del Espíritu Santo es un tema que ha generado pues
mucha controversia en el evangelicalismo. Pero para nuestra postura, como lo vemos en las Sagradas Escrituras, nosotros planteamos que el bautismo del Espíritu Santo es la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. El creyente al cuerpo de Cristo. Y ocurre en el momento de la salvación. El Espíritu Santo coloca entonces al creyente en una unión permanente con el cuerpo de Cristo y con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Así que esa es la postura que nosotros, los que estamos manejando este material, tenemos. Respetamos otra postura, sin embargo, consideramos que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, pues nos da la más clara explicación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Observen que constantemente hace todos. Y se nos dio a todos de beber un mismo Espíritu. Por lo tanto, todo creyente genuino ha sido entonces bautizado por el Espíritu Santo. Y la idea es que de los pueblos vamos a ser un solo pueblo, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Otro tipo de explicación acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pues escapa de lo que nosotros creemos que la sana doctrina bíblica enseña. Y entonces, luego que Juan se dio cuenta lo que vio, él comenzó a dar testimonio. ¿De qué comenzó a dar testimonio? De que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto aparece en el versículo 33. Hoy estamos revisando el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Y tenemos tres verdades para predicar. La primera verdad que queremos que usted haga énfasis es que es maravilloso saber que aunque Jesús no tenía necesidad de bautizarse, lo hizo para identificarse con nosotros. ¡Qué hermoso! Lo segundo, así como Jesús se identificó con nosotros por medio del bautismo, nosotros debemos y podemos identificarnos con Él a través del bautismo también. Y lo tercero es que tenemos un Dios trino que en la persona de Jesús se acerca a nosotros los seres humanos y se preocupa por nosotros. Estas tres verdades queremos que sus estudiantes pues la puedan entender. La próxima clase hablaremos más específicamente acerca del bautismo. Que Dios le bendiga a ustedes, amados maestros bíblicos, y nos vemos en la siguiente clase. Dios